Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, el libro perdido de Enki. Hablábamos la última vez, ¿no?, que después de 1000 años de aquí del planeta, pasado después del diluvio, ¿no?, ya habían hecho 1000 años, dice, fue exactamente cuando se completó la cuenta de 1000 años en la Tierra después del diluvio. Antes del diluvio, entonces, el Anunnaki contaba el tiempo aquí, nombrándolo como el de su planeta, un Shar. Ahí, después del diluvio, Enki elabora esa nueva concepción, ¿no? Un año para designar el tiempo que pasa en la Tierra. Una órbita de la Tierra alrededor del Sol. Entonces él dice, entonces el diluvio fue como un recomienzo de esa cuenta temporal, ¿no? Entonces 1000 años después del diluvio, dice él, la realeza de la primera región ahí en el Edín, donde estaba en Kish, y después esa Unuki, donde reinaba Inanna, donde reinó Gilgamesh como rey, y su padre, y alguna otra descendencia de Gilgamesh, hasta que la descendencia de Gilgamesh se acabó. Entonces habían pasado ya 1000 años, entonces la realeza se traslada, Enlil la traslada al sur de lo que hoy es Irak, a la ciudad de Ur, donde reinaba, eran los dominios de su hijo primero nacido aquí en el planeta llamado Nagnar-Sin. La realeza se transfirió a Urín, la ciudad de Nagnar-Sin, y su esposa Ningal, es la ciudad que después se llamaría Ur, de donde salió Abraham, recuerdan, Ur de los caldeos, allá en el sur de Irak actual. Entonces la realeza se traslada ahí, al territorio de Nagnar-Sin. Marduk tenía muy en cuenta todos los asuntos de lo que acontecía en las otras regiones, estaba enterado, ¿no? Cuestión de geopolítica de toda esa región, él se enteraba de lo que estaba pasando, porque no había desistido de su plan de apoderarse del poder aquí en la tierra, ser el comandante en jefe en lugar de Enlil, no desistió. Entonces dice su padre Enki que Marduk tenía muy en cuenta todos los asuntos de lo que acontecía en las otras regiones. Ra, como se le llamaba ahí en Egipto, a ellos, a los Anunnaki, se les decía los Neteru, ¿no? Ra estaba inquieto con los sueños y las visiones de Inanna, que aludían a los dominios de Dumuzi. Las visiones y los sueños de Inanna, reinar a través de su esposo Dumuzi en los territorios que eran de Marduk. Por eso dice que Marduk estaba al tanto y inquieto por esos planes de esa mujer. Y él estaba decidido a contrarrestar los planes de expansión de Inanna. Encontró mucho que ponderar en cuestiones de resurrección e inmortalidad, lo que planteaba Inanna, ¿no? La religión que inició Inanna se declaró diosa. Encontró mucho que ponderar en cuestiones de resurrección e inmortalidad. Entonces, esa locura de Inanna de declararse diosa, que ella podía darle la inmortalidad a las personas, Marduk la asume y analiza esa situación. Le resultaba enormemente atractiva el pensamiento de ser Dios también, de modo que se anunció a sí mismo como un gran Dios. El inicio de las religiones nació después del diluvio. Inanna, en su locura, pensaba que podría darle la inmortalidad a las personas, resucitar a los muertos. Entonces Marduk analiza la situación. Eso le ha dado más poder a Inanna entre los terrestres, esa manipulación ideológica de declararse Dios, inicio de la religión. Entonces Marduk dice, entonces yo me voy a declarar también, porque veo el poder que esta mujer está teniendo. De modo que se anunció a sí mismo como un gran Dios también. Esos fueron los dos personajes que iniciaron las religiones aquí en el planeta. Después del diluvio nació eso.
antes no había religión, nadie era Dios aquí. Aparece hasta en los textos bíblicos, ¿no? Que se escriben mucho tiempo después del diluvio. Abraham recibe a 3 personas en el libro del Génesis, aparece, ¿no? A 3 personajes. Y uno de ellos era el tal Yahvé, que la Biblia manipulada lo presenta como Dios, porque era uno de ellos, de los Anunnaki. Y Abraham no le dice Dios en ningún momento. A esos 3 le dice mis señores, porque así era que el terrestre le llamaba al Anunnaki, mis señores. Los inmortales, porque pensaban que nunca morían, mis señores, los guardianes, los inmortales, pero nunca le llamaba a Dios. Estos 2 locos que se declaran dioses, y ese es el inicio antropológico de las religiones. Nunca nos los explican. ¿Dónde iniciaron? No, que fue un tal Jesucristo que inició, que todas esas cosas, una locura total. Cristo no fundó ninguna religión, ninguna iglesia. Es pura manipulación. Cristo estaba en contra, y no se llamaba Cristo, era Joshua, que es el nombre común en esa región de Palestina, donde él nació, ese personaje. Fueron después ya en Grecia y esos que le metieron ese mote de Cristo. Pero el nombre era Joshua, un nombre común, como el seguidor el que siguió a Moisés. Josué es un nombre latino, Jesús es un nombre latino. Los 2 se llamaban Joshua, un nombre común en esa cultura. Entonces él ve la situación, analiza lo que está haciendo Inanna, el poder que está aumentando con esa designación que ella misma se dio, yo soy una diosa. Y le resultó enormemente atractivo el pensamiento de la divinidad, el ser Dios también. Entonces, de modo que se anunció a sí mismo como un gran Dios. Ahí, con esos 2 personajes, Anunnaki, inicia, ese es el origen antropológico de las religiones. A partir de ahí, 1000 años después del diluvio, se declaran estos 2 como dioses, un hombre y una mujer, y eso se metió en el terrestre en la cabeza hasta el día de hoy. Porque ellos vieron los beneficios que le daba eso. ¿Ves? El mismo Marduk lo dice, eso le resultó atractiva. Era una locura, dicen los padres de Inanna. ¿Qué es eso? Nadie resucita muertos. Pero Marduk analiza la situación, ve todo lo que está pasando y dice, y a ellos que vale la pena declararse Dios, y se declaró Dios. Miles de años después también los otros Anunnaki aceptaron declararse dioses por los beneficios que les traía en medio de los terrestres, que fue lo que se creyeron esa mentira. Porque ya vimos cómo los Anunnaki no creyeron eso. Y hallaron exagerado lo que hacía la misma Inanna. Les resultaba enormemente atractivo el pensamiento de la divinidad, de ser Dios también, de modo que se anunció a sí mismo como un gran Dios. Ra, como se le llama en Egipto, se enfureció por lo que se le había permitido a Gilgamesh. En buena medida era un terrestre. Se le había permitido a Gilgamesh que fuera ya al espacio puerto y quisiera... y se le proveyera una nave para ir a Nibiru. Pero estimó un camino más hábil con el cual conservar la lealtad de los reyes y del pueblo. Si a los semidioses se les muestra el pórtico hacia la inmortalidad, que se le aplique a los reyes de mi región también. Por eso muchos faraones eran enterrados creyendo que ellos iban a resucitar y participar en la vida eterna con el dios Ra. Y entonces todos esos diseños que aparecían en las pirámides que construyeron esos reyes en Egipto, era con ese fin, ¿no? Le preparaban todo lo que tenía que llevar en el viaje, y no era más que un viaje al espacio puerto ahí en el Sinaí, todo ese viaje del alma del faraón para llegar a la otra vida y usar los bienes que le colocaban en el ataúd. Era un viaje al espacio puerto, como hizo Gilgamesh. Si a los semidioses como Gilgamesh, porque se mezcla de terrestre con Anunnaki, o Neteru, como le dicen en Egipto, ¿no? Si a los semidioses se les muestra el pórtico hacia la inmortalidad, que se le aplique también a los reyes de mi región,
Si a Gilgamesh allá en la primera región se le aplicaba eso, entonces a mi gente aquí, mi gobernante que yo nombro aquí en mi región, también debe permitírsele eso. Así se dijo Marduk, conocido con el nombre de Ra en la segunda región, que los reyes de mi región que sean descendientes de Neteru, o sea, mezcla de Anunnaki con terrestre, viajen a Nibiru en la otra vida. Ahí se inicia esa religión en Egipto, ¿no? De la creencia en la otra vida, que los faraones iban a la otra vida. El inicio de la religión aparece agarrándole la mente a la gente, ¿ves? Con mentiras. Inanna primero y después Marduk, pura mentira, ¿no? Que iban a la otra vida, a la vida eterna. Inanna prometiendo la inmortalidad y la resurrección, y Marduk la vida eterna. Esto decretó Ra en su reino, ahí en Egipto. Les enseñó a los reyes a construir tumbas orientadas hacia el este. ¿Qué es lo que quedaba hacia el este? El espacio puerto, donde iban a ir después de la otra vida. Y así los mantuvo en ese engaño por siglos y siglos. Y hoy las religiones nos mantienen en el engaño. No, después que usted muera, si es de esta religión, va para la vida eterna. Los judíos también. Los musulmanes también. Eso exageraron, porque eso hasta prometen mujeres. Tener sexo y vírgenes. Es una obsesión sexual, parece la de Inanna. Tendrán 13 vírgenes allá después que mueran los mártires por el Islam. Ni ellos mismos se creen ese disparate, pero está escrito en sus libros. Eso vamos a tener el deseo, ¿no? Como que el premio es ese, el cuerpo de la mujer, hasta después de esta vida, ¿no? Y que sean vírgenes, puras, ¿no? Que no sean usadas. Entonces ven qué locura, el nacimiento de la religión. Entonces desde Kis se trasladó el reino hacia Urim, que después se conoce como Ur, en el sur de Irak. Entonces Marduk decide eso, ¿no? Él le dictó un largo libro a los escribas. Esto decretó Ra en su reino. Les enseñó a los reyes a construir tumbas orientadas hacia el este. Le dictó un largo libro a los escribas, sacerdotes, y en él se describía con detalle el viaje a la otra vida. Le dictó un libro. En el libro se contaba cómo llegar al Duat, el lugar de los barcos celestiales, en el espacio puerto del Sinaí. Cómo desde allí, por medio de una escalera al cielo, se podía viajar hasta el planeta imperecedero, Nibiru, donde la gente tiene un siglo de vida larguísimo. Todo eso fue lo que empapó la religión egipcia. Por eso los faraones se volvieron locos, todos, construyendo una pirámide para ellos. Fíjense que es muy distinto a las dos grandes pirámides que fueron construidas para servir de balizas a las naves de los Anunnaki que bajan y tienen un punto de referencia en esos dos montes artificiales para saber que ahí inicia el descenso. Y el otro punto focal de ese proceso, trayecto de deslizamiento de las naves es el monte Ararat, allá entre Turquía y Armenia. Todas estas son las bases de la religión egipcia, señores. Él se declara Dios siguiendo el ejemplo de Inanna porque ve que la cuestión vale la pena, tiene más influencia en el terrestre, le agarra la mente a la gente, a los seguidores todos en Egipto. Y los faraones promueven eso, que son los reyes de Egipto. El viaje a la vida eterna del faraón. Entonces no pueden construir, porque no tienen la tecnología del terrestre, pirámides como las que ellos construyeron los Anunnaki para que sirvan de baliza. En esas pirámides nunca hubo tumbas, porque no era el objeto de eso.
Todas estas pequeñas que aparecían al lado de las dos grandes, las hacían esos faraones con esa ingenuidad y ese engaño de que iban a la vida eterna, que era un viaje a agarrar una escalera y subir en un cohete y irse a Nibiru. La escalera al cielo, ¿no? La escalera que lo va a llevar hacia el cielo en una nave. Y ese Charya Sitchin ya tiene un libro escrito así, La escalera al cielo, donde él aclara todas estas cosas. Entonces, ¿cómo desde allí, desde el lugar de los barcos celestiales hacia el espaciopuerto en el Sinaí, por medio de una escalera al cielo, viajar hasta el planeta imperecedero? De la planta de la vida, comer, beber hasta la saciedad de las aguas de la juventud. Que él analizó lo de Gilgamesh, y ahora lo aplica en su región, ¿no? El agua de la juventud, la vida imperecedera, la planta de la vida. Recuerdan que Gilgamesh se la robó. Todo eso lo copia Marduk y ve los resultados que eso da en el reino de Inanna, ahí en Uruk-Huerek, y entonces él copia toda esa ideología, diríamos hoy, ¿no? Ra les habló a los sacerdotes a través de los sumos sacerdotes y los sacerdotes que servían en la residencia de Marduk, que el traje llama de templos. Es a través de ellos que se expande esa noticia, ¿no? Y de todos los fieles que siguen a ese Marduk ahí en sus dominios en Egipto. Como esa religión se va fortaleciendo, agarrándole la cabeza a la gente a través de esos llamados sacerdotes y sumos sacerdotes. Son los que van vehiculando esa ideología que él crea. Igual los de Inanna ya en la primera región, con la cuestión de la vida eterna o de la resurrección. Ra les habló a los sacerdotes, no al pueblo. Y son estos los que van entonces a hablar eso al pueblo común. Ra les habló a los sacerdotes de la llegada de los dioses a la tierra. El oro es el esplendor de la vida. O sea, Ra le hace a su gente ahí en Egipto la historia de cómo ellos llegaron aquí al planeta y en busca de oro, que era lo principal. Ra les habló a los sacerdotes de la llegada de los dioses al planeta Tierra. El oro es el esplendor de la vida, les dijo, es la carne de los dioses, dijo Ra a los reyes, y estos se encargaron de expandir eso por el pueblo analfabeto. El origen antropológico de las religiones es la mentira, la falsedad, el engaño y la ingenuidad y la creencia ciega de los terrestres. Sean como ovejas, no pregunten, no cuestionen, simplemente crean ciegamente. Si no cree, entonces no le funciona nada. Y esa ideología, yo les dije, pasa al sistema militar. Nace en la religión y pasa al sistema militar. No pregunte, solo cumpla órdenes. La misma mentalidad de oveja que le dicen en las religiones. Así es que se es buen militar. Así es que se buen seguidor de Dios, de la iglesia, ¿no? Sin que usted está dentro de la iglesia y comienza a cuestionar autoridades, instituciones y errores y le hacen la vida un infierno hasta que lo sacan. Solo así se sienten tranquilos cuando mandan a ese sacerdote comunista, revoltoso, molestoso, la oveja negra, y lo echan fuera. Porque son instituciones creadas en base al control mental de las personas y a la ignorancia. El oro es el esplendor de la vida, dice. Oye, les dijo, es la carne de los dioses. ¿Ves todo lo que se inventó este? Dijo Ra a los reyes de su región. Dio instrucciones a los reyes para hacer expediciones al Apsu y a los dominios inferiores para obtener el oro. Vayan a buscar oro allá a la parte sur del continente africano, ¿no? Los dominios inferiores, donde estaba Nergal, su hermano, con su esposa Eresquigal, hermana de Inanna, ¿no? El oro es el esplendor. ¿Recuerdan ese texto del Antiguo Testamento donde el tal Yahvé dice,
El oro es mío y la plata es mía. Por eso dice Bigli, ¿no? La Biblia no es un libro sagrado, habla de esta gente, no habla de ningún Dios espiritual, nada de eso. Son ellos. Los manda a buscar oro al sur de África. Dio instrucciones a los reyes para hacer expediciones al Apsu, que es el África, especialmente al sur, a los dominios inferiores para obtener oro. Cuando los reyes de Ra conquistaron por la fuerza de las armas tierras que no eran suyas, expandirse como imperio en nombre de la religión. Ahí está, la religión siempre al servicio de los imperios. Lo vimos nosotros aquí, lo vivimos en nuestro continente, las expediciones españolas y otras. En nombre de Dios vienen los primeros ejércitos, en nombre de Dios llamados sacerdotes y monjas. Vienen primero a ablandar la cabeza de la gente, a decirle a la gente, no, ellos son representantes de Dios, el rey representante de Dios, no se rebele contra el rey, que es rebelarse contra Dios, y los rebeldes eran entonces los malditos, hijos de Satanás, el diablo. Era la primera avanzada de la conquista fue los religiosos, para que ablandaran a los indios, ¿no? Cuando conquistaban una región indígena, agarraban a los niños y lo comenzaban a formar en esa ideología. Esos eran los futuros defensores de la ideología blanca, extranjera. Ven cómo esa ideología se fue creciendo a partir de esas dos locuras que este hombre y esta mujer inventaron, declararse dioses. Y entonces el terrestre se pone al amparo de los dioses, porque lo sigue viendo como las personas que tienen la tecnología, que los pueden proteger, que tienen las armas para protegerlos. Entonces ahora también a nivel espiritual se acrecienta ese aspecto espiritual, ¿no? Nos pueden ayudar a vivir más, a tener más vida, a resucitar. Se volvió más compleja la ideología del terrestre con relación a los llamados dioses, los Anunnaki, los Neteru en Egipto. Aquí eran los Viracocha, llamados Viracocha, ¿no? Entonces sigue diciendo Sitchin, Marduk manda a los reyes de Egipto a conquistar territorios en nombre de la religión, a procurar oro, o sea, a robar cosas, invadir para robar. Eso sigue hasta el día de hoy, invadir para robar. Hoy es petróleo, hoy es mineral, hoy es tierras raras. ¿Ves? Sigue la misma motivación después de miles de años. Invadir para robar. Invadió los reinos de sus hermanos en el sur. Todos los hermanos de Marduk tenían su dominio en África, porque era el territorio de su padre Enki, su región. Todos los otros hermanos tenían sus dominios en África. En el sur estaba Gibil, estaba Nergal, allá en el sur, más al sur de África. Todos esos territorios, sus propios hermanos, mandó a sus sacerdotes y a sus ejércitos terrestres a conquistarlos. La ambición de seguir. Invadió los reinos de sus hermanos, hizo nacer y crecer en ellos la ira. Se molestaron con él, pusieron rabiosos. Este ni siquiera respeta a nosotros que somos sus hermanos y viene a robarnos los territorios nuestros también, que es lo que este hombre quiere. Entonces los hermanos de Marduk apelaron a su padre Enki, llamado Ptat, en Egipto. Pero Ra no quiso escuchar a Enki, su padre, a Ptat. Ra ordenó a los reyes de Magán y Meluja. Magán era el Egipto que llamamos hoy, y Meluja era la llamada Nubia, que quedaría hoy en lo que hoy es al sur de Egipto, lo que es Sudán, por ahí. Magán y Meluja, que capturaran todas las tierras adyacentes. Los dioses enviando a los terrestres a robar territorios. ¿Recuerdan a Yahvé, que mandó a Moisés y a Josué a robar los territorios de sus propios primos?
Todos son semitas, todos esos que hoy llamamos musulmanes, por ahí de Palestina, Israel, Siria, Líbano. ¿eh? Todos son semitas, descendientes de Sem. Y el tal Yahvé los manda a su grupito a robar, matando a fuerza de armas y matanzas y genocidio, a robarse los territorios de los primos. Exactamente lo mismo. Invadió los reinos de sus hermanos, hizo nacer y crecer en ellos la ira y la rabia contra él. ¿Qué está tramando Marduk?, se preguntaban los hermanos entre sí. ¿Que viene a pisotearnos en nuestros territorios? El plan, dice que ni siquiera quiso hacerle caso a su padre, Tap o Enki, Marduk, Ra. El plan de su corazón era ser el señor de las 4 regiones, igualito que Inanna. Inanna quería agarrar las 4 regiones, por eso descuidó la de ella ya. Ve que le entregaron una ya en el Valle del Indo y no le hizo caso a esa porque quería todas las otras. Dueño, señor de las 4 regiones, y ella dueña y señora de las 4 regiones. Para eso mandaban los ejércitos terrestres encaminados por los, encabezados por los reyes que ellos mismos elegían, a matar, a conquistar, a robar territorios. Fueron los llamados dioses que le enseñaron al terrestre a guerrear, a matarse, a hacer guerra para robar. El plan del corazón de Ra o Marduk era ser señor de las 4 regiones. Eso lo dice el padre de él. La tierra es mía para que la gobierne, así inflexiblemente le habló a su padre. Cuando Tat o Enki le dice, pero ¿qué es eso? Las tierras de tus hermanos, tú las estás invadiendo. Y él no quiso escuchar a su padre. La ambición, la avaricia supera el respeto que debe tenerse de la otra persona, no se importa. Lo mismo que está haciendo Estados Unidos hoy. Ya se metió a secuestrar a Maduro, ahora está amenazando a Venezuela, ahora está amenazando a Cuba, ahora está amenazando a Nicaragua, ahora está amenazando a Irán, ahora está amenazando a México. ¿Ven cómo el terrestre sigue la línea de esta gente? La historia se sigue repitiendo. La tierra es mía para que la gobierne. Este hemisferio es mío, dice Trump. Aquí no entra ni China ni Rusia, yo soy el gobierno aquí. Puedo robarme Groenlandia si quiero. Y como dijo, no, quieran o no quieran, voy a tomar Groenlandia. Que él dice, todo el hemisferio aquí es mío. Exactamente lo mismo de Marduk. El planeta Tierra la Tierra es mía para que yo la gobierne. Él mismo se define como que él es el Dios que tiene que tener todo para él. Nadie lo ha elegido, los otros hermanos se reclaman, pero respétanos. Estos son nuestros territorios. No es eso mismo que están haciendo los países latinoamericanos. Oye, pero respétanos. ¿Cómo que tú vienes a invadirnos sin ninguna motivación por parte de nosotros? Provocación. Porque el hemisferio occidental es mío, dice Trump. Aquí yo hago lo que me dé la gana. Yo no hago... a mí no me dirige el derecho internacional, así claro lo dijo. A mí no me importa el derecho internacional, es lo que yo decida. Por eso mucha gente está diciendo, este tipo se está volviendo como loco, va a ser una desgracia para Estados Unidos. Pero nada de lo que ese hombre hace y está haciendo impide que ese imperio ya vaya decayendo, Estados Unidos. Como esto que creó Ra o Marduk. Fueron decayendo con el tiempo, ¿no? Se ganó de enemigo a sus propios hermanos. Y a veces ganó el enemigo con aquel grupito a los propios primos. Hasta el día de hoy se están matando entre ellos. Y Trump está haciendo lo mismo, ganándose de enemigo a todos los pueblos que tienen negocios con él, que tienen buenas relaciones con él, no importa, sea Groenlandia, sea Venezuela, o sea Nicaragua, o sea Cuba. Los amenaza a todos. Esto es mío. La tierra es mía para que la gobierne. Así inflexiblemente le habló a su padre Tat o Enki. Entonces, con esa arrogancia,
se metió allá en la primera región de Enlil y le construyó una ciudad allá llamada Babil o Babel en la Biblia, la actual Babilonia. Todavía están las ruinas de esa antigua ciudad, Babilonia o Babil. Construyó allá, que hay otros relatos hablan de la grandiosidad de esa ciudad, con unos jardines colgantes lindísimos, dice. Después de que se transfiriera la realeza desde Unuki a Urín, o Ur, allá en el sur de Irak, Nagnar y Ningal sonrieron sobre el pueblo. Ahora la realeza está aquí con nosotros, en Ur, en Urín, el nombre original. Entonces ellos estaban felices porque el pueblo de ellos iba a progresar mucho, porque iban a recibir ayuda, tecnología, protección, porque el Dios está viviendo ahí, en su residencia o templo, ¿no? Nagnar y su esposa Ningal. El pueblo estaba sonriendo, dice, por los beneficios que recibía. Como correspondía a su rango de 30, a Nagnar se le adoraba como dios de la luna, el símbolo de los musulmanes, la media luna creciente. Ese es, o un descendiente de Nagnar Singh es el que llama al tal Mahoma y le dice que funde una religión nueva. Y ahí murió de viejo ese Nagnar Singh, el dios luna, por los lados por unas ciudades subterráneas que él tenía ahí en el Sinaí. Se le vio viejo ya apoyándose en un bastón. Por ahí murió Nagnar Singh, su símbolo, la media luna, el mismo símbolo de los... ¿Y qué hicieron los seguidores de esa religión? Conquistaron medio mundo a fuego y espada. Los musulmanes llegaron hasta allá, hasta Europa. En nombre, la actuación de la cuestión religiosa, que los sociólogos la desprecian, que eso es una cosa personal. La idiotice de los sociólogos, que no toman la religión en cuenta como un motor de la misma el desarrollo humano, del proceso humano, de la humanidad. Entonces dice, como Nagnar tenía recuerdan los números que ellos mismos se inventaron, ¿no? El 60 es el mayor, que es Anu, rey de Nibiru. El 50 es el comandante en jefe, hijo de él aquí en la tierra, que es Enlil, y su hijo Ninurta. A Enki se le dio el 40. A los hijos de Enlil entonces le viene el 30. Como correspondía a su rango, a Nagnar se le adoraba como dios de la luna, porque él, en el diluvio, él decidió irse a refugiarse en la luna dentro de su nave, y se le concedió ese permiso, y le gustó muchísimo allá, vivía dentro de su nave en la luna, y después volvió. Nagnar Singh, el dios luna. Decretó Nagnar ahí en Ur, donde ahora estaba el reinado, decretó 12 festividades cada año, al igual que el número de meses de la luna en un año, calendario lunar. A cada uno de los 12 grandes Anunnaki se le dedicó un mes y su festividad. Entonces ven cómo los otros se contagiaron y también se declararon dioses, aceptaron que el terrestre le llame dioses. Y algunos eran anormalmente ávaros, ¿no? El Tal Yahvé mismo lo dice, no, conmigo no se jueguen, si se van con otro, o sea, él reconoce que hay otros dioses, si se van con otro los mato a todos. Y decía ese pueblo llamado Israel que él tenía ahí, la mayoría no eran analfabetos. Si se me van atrás de otros dioses, yo los mato a todos. Tenga cuidado, yo soy un Dios celoso, y lo decía y lo hacía. Psiquiátricamente anormales, ¿no? Unos celos posesivos horribles. Matar a la otra persona porque decide irse con otro. Esa ideología la tenemos hasta el día de hoy, entre mujeres y hombres, ¿no? No eres mía y te vas con otro, te mato, porque tú eras mía. Y ella hace lo mismo con él. Si te vas con otra, te mato, porque tú eres mío, ¿ves? Y ahí viene toda esa ideología, ¿ves? El punto
de inicio de la religión. Decretó 12 festividades cada año, al igual que el número de meses de la luna en un año. Nada de eso existía entre el terrestre. Estos señores fue que inventaron esas cosas. A cada uno de los 12 grandes Anunnaki se le dedicó un mes y su festividad. Entonces se creó el panteón de los 12 principales Anunnaki. Y aquí encontramos ese mismo panteón de 12 principales viracochas, aquí en los Andes, entre los mayas también, Mesoamérica. En la India encontramos también un panteón de 12 dioses. En Grecia también lo encontramos. Los mismos griegos dicen, no, lo que tenemos acá lo copiamos de los egipcios. Entonces sigue diciendo Sitchin, por toda la primera región, a los dioses Anunnaki, mayores y menores, o sea, los jefes principales y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, esos son los menores, mayores y menores, se les construyeron santuarios y lugares de culto. Ve, ahora aparece el culto. El pueblo podía orar directamente a sus dioses en esos lugares de culto. ¿Ve? Aparecen los lugares de culto. ¿Ve? Las religiones actualmente tienen eso, ¿no? Si usted no va, si usted quiere orar, tiene que ir al lugar de culto, sea la iglesia, sea la mezquita, sea el templo en Jerusalén, la sinagoga, como llaman los judíos. Tiene que ir allá, porque ahí que está Dios, ahí está la presencia de Dios. Te va a la iglesia, entonces el santo de los santos es el sagrario. Ahí está Dios, ese pedacito de pan ahí, ese Dios. Entonces en la sinagoga también tiene su lugar sagrado. En el Islam también. Se quedan esos lugares sagrados. Ahora hay lugares sagrados y lugares que no son sagrados, días sagrados y días que no son sagrados. Todo eso lo determina la religión. Eso no existía antes del diluvio. Festividades religiosas para celebrarla y se le imponen a los gobiernos. No, hoy es Viernes Santo. Hoy es día de los evangélicos. Hoy es día de San Fulano, San Fulana. Y en las otras religiones también. Para uno sacarse todo ese esquema que uno viene de generación en generación escuchando eso, no es fácil, señores. Mucha gente reacciona a estas cosas con odio y quiere hasta matar, porque creen que le están atacando su esencia. Y es pura ideología creada en un tiempo concreto. No es más nada de eso. En base a la mentira, al engaño y a la ingenuidad y la ignorancia del terrestre. Que si tú comes carne en Viernes Santo, has pecado y tienes que confesarte. O sea, comer carne ya ofende a ese tal Dios, que es el omnipotente y creador del universo, y tiene tiempo para comenzar a vigilar a la gente si comió carne o no comió carne. Las cosas más ridículas que uno puede. Cuando uno toma conciencia de esas cosas y conoce esa historia, uno cuenta a dónde llega el terrestre de una manera tan ridícula. Así no se avanza. Porque la racionalidad del ser humano, que es creador por naturaleza, se atrofia. Porque lo que hay que creer, no cuestionar, no procurar caminos nuevos, diferentes de eso. Entonces sigue diciendo, por toda la primera región, a los dioses Anunnaki, mayores y menores, se les construyeron santuarios y lugares de culto. El pueblo podía orar directamente a sus dioses en esos centros de culto. Puede haber una calle entera llena de iglesias distintas. Testigos de Jehová, adventistas, católicos, y otras denominaciones, que es una diarrea de nombre, y todas dicen que creen en Dios. Pero si usted entra a una y dice, no, aquí está la salvación, no, yo me voy para aquella, allá no está. Pero cuando usted entra en aquella, dice, sí, aquí es que está, en aquella otra donde usted salió era que no estaba. Es una locura total.
Solo aquí está la salvación, dicen las iglesias, ¿no? La católica y todo. Solo aquí está la salvación. ¿Salvación de qué? Siempre hay que salvar a alguien, ¿no? Esa mentalidad de que el tal Jesucristo va a salvar el mundo entero y a la gente a través de otro planeta. Entonces, el que sigue a Cristo ahí se salva. Si sigue a otro Dios, no se salva. Trabajan con el miedo y la ignorancia, ¿no? Ahí viene la invención de cosas, lugares teológicos, ¿no? Porque fueron los teólogos que inventaron todas esas cosas para controlar a la gente. Cuando ven que la gente no está creyendo mucho en esas historias, inventan alguna cosa que le meta miedo a la gente para que se frene. Ahí viene el infierno, el purgatorio, el alma tuya se va a perder en un fuego que nunca se acaba. La gente se aterroriza. Y eso trae la manipulación, porque al miedoso tú lo manipulas fácilmente, con el mismo miedo que él tiene. Entonces se le construyeron templos y lugares de oración, ¿ve? El Anunnaki, el mismo Marduk crea todo ese ritual de ropa, de culto, de oraciones, de peticiones, de sacrificios, todo eso. Y se le enseña a los sumos sacerdotes y esto le enseñan a los pueblos. Ese es el proceso. En la primera región, ahí en el Edén, la civilización de Ki-Engi se difundió a las tierras vecinas. En las ciudades donde reinaban los terrestres, las ciudades del hombre, se designó a los gobernantes locales como pastores justos. Los mismos Anunnaki los nombraban. Antes era el lugar, el hombre poderoso, lugar banda, ¿recuerdan? Ahora se le dan otros títulos, el hombre justo. Pastores justos, significa que los otros son las ovejas. Recuérdense que Marduk intentó entonces, decidió construir una ciudad para allá en la primera región. Fíjense, todo esto nace ahí en Egipto con Marduk. Artesanos y granjeros, pastores y tejedores intercambiaban sus productos por todas partes, dicen que un informe económico está dando de esa época. Artesanos y granjeros, pastores y tejedores intercambiaban sus productos por todas partes. Le enseñaron al terrestre eso, la economía, el intercambio de productos. Con la implantación de la monarquía y todas sus consecuencias trajo esto también, el comercio. Se decretaron leyes de justicia, se honraron contratos de comercio, de desposorios y de divorcio. El terrestre no conocía nada de eso, el Anunnaki que le enseña. Todo eso después del diluvio, señores, miles de años después del diluvio. En las escuelas los jóvenes estudiaban, los escribas tomaban nota de himnos, proverbios y sabiduría. Había abundancia y felicidad en las tierras, también había disputas y usurpaciones. Este hombre está relatando la realidad actual. Mientras tanto, Inanna navegaba con su nave celeste de tierra en tierra. Cerca del mar superior retozaba con Utu, que es el mar superior, el Mediterráneo. El mar inferior era el Golfo Pérsico. Retozaba con Utu. Su hermano gemelo, tuvieron un romance por iniciativa de ella misma. Esa mujer no perdonaba a nadie, porque entre los Anunnaki es normal. Que una hermana se coma al hermano, se coma al medio hermano. Eso es normal, era normal. Y el terrestre copia esas costumbres. Esa es la ética y la moral que nosotros heredamos en nuestra genética. Vemos eso como pecado o salvajismo, porque las tres religiones nos han metido esa idea en la cabeza. Cuando impusieron el monoteísmo, impusieron su ética y su moral. Esto es pecado y esto no es. Esto es bueno y esto es malo. Esto es inmoral y esto es moral. Fueron las tres religiones que nos metieron esos esquemas en la cabeza. Pero lo que nosotros damos en nuestra genética es la que estos señores que nos crearon practicaban y que el terrestre la practicó por miles de años. La moral de ellos.
Y Nagna vagaba con su nave celeste de tierra en tierra, cerca del mar superior, el Mediterráneo, retozaba con Utu. Fue a los dominios de su tío Iskur, allá por los montes sagros, que van de Irán hacia allá, hacia Turquía, por ahí hacia arriba. Fue a los dominios de su tío Iskur. Iskur era el hijo menor de su abuelo Enlil, hermano de Nagnar Sin, el padre de Inanna. Iskur, que también se le llamaba Adad, y se decía también el atronador. Aquí en América aparece la imagen de él porque también tenía dominio. Los dominios de América, de los Andes, eran del clan de Enlil, con el centro en Tiwanaku. Entonces él aparece también en la Puerta del Sol, está el tipo ahí, con dos armas en las manos, el atronador. Porque cuando las disparaba era como un trueno horrible y una luz inmensa, un rayo, ¿no? Utu. Fue a los dominios de su tío Iskur, Dudu, amado, le llamaba. También se envolvió con él. Y Nagna le tomó cariño a las gentes que vivían en la llanura superior de los dos ríos, de ese lugar que hoy es Siria, Turquía, por ahí. Resultaba agradable el sonido de su lengua. Eso sigue pasando hasta el día de hoy. Tú vas a un otro país y la persona que habla portugués o inglés te dice, a mí me gusta como ustedes hablan, ese tono español. Sigue la misma actitud hasta el día de hoy. A ella le llamaba la atención, le agradable el sonido de su lengua, aprendió a hablar su lenguaje. Le resultaba agradable el sonido de su lengua. Ellos la llamaban por el nombre del planeta Lahabmu. Así le llamaba el Anunnaki al planeta Venus. Entonces se lo atribuyeron a ella. Venus. Y por eso entre los griegos aparecen esta gente actuando. ¿Cuál era la diosa guerrera de los griegos y de los romanos? Era esta Inanna, la guerrera, ahí en Mesopotamia, en la primera región. Era Afrodita que se llamaba. ¿Recuerdan? La llamada mitología griega. Una guerrera. Ellos la llamaban por el nombre del planeta Venus o Lahamu en su lengua. Le llamaban Istar, que significa Venus también. A su ciudad Unuki le llamaron Uruk, que en la Biblia aparece como Erek. Le cambiaron el nombre. Primero era Unuki, que fue la ciudad que se construyó para recibir al rey Anu y su esposa, y se construyó una gran residencia ahí. Después se le dio de regalo a Inanna por el romance que tuvo con Anu. Primero era Unuki, después se le llamó Uruk, y al final en la Biblia se le llama Erek. Entonces la gente de esa región la llamaba como el planeta Lahamu, el planeta Venus, en su lengua. Istar, a su ciudad le llamaban Istar a su ciudad Unuki. Unuki le llamaron a Uruk, la ciudad donde era dominio de Inanna. Dudu como Adad pronunciaban en su lenguaje, nombre de cariño. Sin, Nagnar Sin, el que estaba allá en Ur, en el sur de Irak. Sin, señor de los oráculos. Llamaron al padre de Inanna, ¿no? Que es Nagnar Sin, y su esposa Ningal. Sin, señor de los oráculos. Llamaron a su padre Nagnar. A la ciudad le llamaron Urim, le llamaron entonces Ur, en el lenguaje de esa gente ahí del sur. Shamash, sol brillante, llamaron a Utu, Shamash, el atronador, sol brillante, pues cuando disparaba el arma parecía que hacía todo de día, por la iluminación fuerte. Por eso llamaron el dios sol, sol brillante. ¿Ve? Todos los nombres hacen referencia a la actividad de esta gente. A él también le adoraban como Dios.
¿Ves? Inició el terrestre y después de miles de años sigue profundizando esas cosas de que esta gente son dioses, y los ritos, y las oraciones, y los sacrificios, y los pedidos de protección, y se le atribuye a ellos que son los que controlan la naturaleza. Si hay sequía, van y se le hacen ofrendas en su residencia o templo. El terrestre se alienó completamente con esa cuestión de los llamados dioses, ¿no? Porque ese fue el método que ellos encontraron. Así controlamos mejor a esa mayoría de terrestres y nosotros que somos los poquitos acá. Como los menos controlamos a los más. Con la religión, agarrándole la cabeza. Se declararon dioses todos. A Enlil le llamaban padre Enlil. Nibruki era para ellos Nippur, en otra lengua. Entonces la ciudad donde reinaba Enlil, ahí en Mesopotamia, a principio era Nibruki. Entonces estos nuevos habitantes con otra lengua le llaman Nippur. De ahí salió el padre, ahí vivía el padre de Abraham, Terach. Era sacerdote, sumo sacerdote de la residencia de Enlil, ahí en Nibruki, que después se llamó Nippur. De ahí se va, como serví como administrador o sumo sacerdote de la residencia de Enlil en Nibruki o Nippur, se va a Ur, donde está el hijo de Enlil, sigue sirviéndole al mismo clan de Enlil, donde está Nannar-Sin. Y ahí muere uno de los hermanos, él se va con sus 3 hijos y uno de los hermanos muere ahí en Ur. Está en el centro de Irak, Nippur o Nibruki. Después le envían a servir, a administrar la casa de Nannar-Sin, allá en Ur, o Urín. Y recuérdense que Nannar-Sin construye otra Ur, con los mismos planos de Ur, allá arriba, cerca de Siria, la ciudad de... donde ese Sin envía a Abraham, Harán, que se decía que era una segunda Ur, es que el tipo usó los mismos planos. Entonces de ahí Nannar-Sin desde Ur envía a Abraham allá a Harán, lo que hoy entre Siria y Turquía. ¿No recuerdan el texto bíblico, no? Llamó Dios a Abraham, sal de tu tierra y vete a donde yo te mando. Lo mandó allá a Harán, desde Ur, porque era el mismo tipo que gobernaba en los 2 lugares. Abraham sigue sirviéndole a través de su padre y de él, y de sus hermanos le siguen sirviendo al clan de Enlil. Abraham se le denomina en algunas tablillas el hijo del sacerdote, porque el papá era sumo sacerdote de Enlil ahí en Nibruki, o después llamada Nippur, en el centro de Mesopotamia, de la primera región del Edín. Entonces lo manda Harán al norte y de Harán lo manda ya cerca de Egipto a cuidar el espacio puerto porque le iban a invadir la gente de Marduk. Abraham fue llamado a una misión militar, nada de espiritualismo. Sal de tu tierra y ve a donde yo te mando. Eso lo dice Sitchin y lo demuestra, ¿no? Fue una misión militar la de Abraham, nada de religión. Ya se le llamaban dioses a esa gente también. A Enlil le llamaban padre Enlil. Ni siquiera le decían Dios. Nibruki era para ellos Nippur. Ki Engi, tierra de los vigilantes nobles, fue llamada en su lenguaje Sumer. Ki Engi se llamaba. ¿Quién le inventó ese nombre de Sumer? Que se echara así quien coloca aquí. El mismo Sitchin lo dice, eso fue un alemán, que fue por allá, un asiriólogo alemán, y vio unas tablillas, y leyó la palabra Sumer. Entonces dijo, no, pues entonces esta gente eran los sumerios, y los otros escritores de esa época europeos siguieron con la mentira, entonces esos son los sumerios. Pero fíjense que Enki le dice el nombre original de esa región, no era sumerio, porque sumerio significa caserío. El nombre de ese lugar era, mira que lo dice Enki, Ki Engi, tierra de los vigilantes, fue llamada en su lenguaje Sumer después, por ese europeo.
Senahar, le llamaban estos antiguos, Senahar. Aparece en el texto bíblico, ¿no? Senahar. Los hombres bajaron de las montañas, dice el libro del Génesis, y encontraron una llanura en Senahar donde se asentaron. Lo de Sumer lo inventa este alemán en el 1800 y tanto por ahí. En Sumer, la primera región, la realeza rotaba entre las ciudades. Iba de un lugar a otro la realeza. En la segunda región, que es África, donde está Ra, Marduk, queriendo agarrar todo el poder para él y los dominios de sus propios hermanos, que se lo hinchó en contra a todos. En la segunda región, Ra no permitía la diversidad, se impuso como un dictador. Él deseaba reinar solo. El mayor del cielo, primogénito que está en la tierra, así quería que se le conociera entre los sacerdotes. El mayor del cielo, cielo con mayúscula, de Nibiru, que él siempre quiso ese poder en Nibiru, porque él decía que a él que le correspondía heredar el trono de Anu, no a Enlil y su gente. Y aquí en la tierra él dijo, es igual, yo soy príncipe de Nibiru y aquí también me corresponde a mí el poder. Y me lo han quitado, el clan de Enlil me lo ha quitado y a mi padre Enki. Les han quitado el poder. Entonces fue una guerra entre los dos clanes que terminaron destruyéndose entre los dos. El mayor del cielo, primogénito que está en la tierra, porque él vino de allá aquí a este planeta. Por eso dice el primogénito que está en la tierra, en el planeta Tierra con mayúscula. Así quería que se le conociera entre los sacerdotes. El principal desde los primeros tiempos. Así decretó que se le llamara en los signos. Le enseñó a los terrestres un sacerdote a escribirle himnos de alabanza a él mismo, al dios Ra. Y le dijo como quería, ¿no? Y a mí me llaman el mayor del cielo, el primogénito que está en la tierra, ¿no? El principal desde los primeros tiempos, ¿ves? El ego se le infló, Donald Trump. Yo soy maga. Yo soy el dueño de todo este continente aquí. Ningún chino ni ruso entra aquí. Este es mi dominio. Hago lo que yo quiero. Robo lo que yo quiero. Sobre todo el petróleo. El principal desde los primeros tiempos. Así decretó que se le llamara en los signos. Señor de la eternidad. ¿Ves? Como que él daba la vida eterna a la gente. Eso se lo enseñan a los sumos sacerdotes y los sumos sacerdotes lo van enseñando al pueblo. Y esos son los principios de las grandes religiones, ¿no? La vida eterna, la resurrección de los muertos, unos para tener sexo con las 13 vírgenes y otros para quedarse el tiempo todo cantándole aleluya a Dios, como dicen los católicos, ¿no? En el cielo, resucitados, ¿ves? Todo esto, esta locura viene de estas dos gentes. El ego se le infló, la avaricia. Dice, Señor de la eternidad, dice él. Es el cuento que le metieron al terrestre como que ellos eran eternos, pero el tiempo se encargó de desmentirlos a todos, sobre todo a Marduk, que lo vieron muriendo de viejo ahí en su ciudad, en Babil. Llegaba un rey y lo agarraba y se lo llevaba prisionero para otra ciudad, ya no tenía poder ninguno, viejo y cansado, apoyándose en un bastón. Y el terrestre vio eso, fue un choque, ¿no? Este tipo ha decidido todo el tiempo que era un dios y miran, lo llevan preso. Como cualquiera de nosotros, y muriéndose ya de viejo. El tiempo desenmascaró. Así como han desaparecido muchas religiones con el tiempo, estas que están también van a desaparecer, porque el terrestre va viendo, concientizándose, conociendo el origen de estas cosas. No son eternos nada, es mentira. Mira cómo está muriendo de viejo ya. Y él decía que era eterno. Señor de la eternidad, y aquí está muriéndose de viejo. ¿Qué es eso? Ahí el pueblo era un choque, como diríamos hoy, un choque de fe, donde el pueblo despertaba. No se acababa el mundo como nos dice la iglesia, ¿no? Que si se han alejado de Dios se va a acabar el mundo porque ya la gente no cree en Dios. Falso. Y que el terrestre va avanzando y esas estupideces van pasando también. No son eternas.
Señor de la eternidad, el que ha hecho la eternidad, fíjense la locura de Ra en Egipto, Marduk. Señor de la eternidad, se fue más lejos que Inanna, fue peor que ella. Señor de la eternidad, el que ha hecho la eternidad, que preside sobre todos los dioses. ¿Ve? Van a ver entonces en Grecia, en la India, aquí en América, en los Andes, entre los mayas, aztecas, el dios principal de ellos. Mira cómo se atribuye, el que ha hecho, que preside sobre todos los dioses, aquel que no tiene igual, el gran solitario, el único. Así se situaba a sí mismo Marduk. El ego se le infló, se volvió como loco, como los dictadores que comienzan a agarrar títulos y títulos y títulos y no paran. Y son gente normal como todo el mundo. Es el ego que se le infla por el poder que tiene, ¿no? El poder los corrompe, los vuelve como locos. Por sí mismo se asignaba sus poderes y atributos. Es una crítica de su propio padre Enki. Por sí mismo, nadie se lo daba. Ustedes no ven las religiones, ¿no? Un tipo que no terminó el bachillerato ni la primaria, era burrísimo en la escuela primaria, ahora tiene una Biblia debajo del brazo, crea una iglesia, la gente dándole dinero, y él mismo se nombra, ahora yo soy el obispo, ahora yo soy el pastor, yo soy el discípulo. Sigue la locura igual hasta el día de hoy, señores. Aquel que no tiene igual, el gran solitario, el único. Así se situaba a sí mismo Marduk como Ra, por encima de todos los demás dioses. Y esto lo dice su propio padre. Por sí mismo se asignaba sus poderes y atributos. Soy como Enlil en cuanto a señorío, o sea, Enlil es el comandante en jefe de ellos aquí en el planeta, y él dice, yo soy como Enlil en cuanto a señorío, en cuanto a poder y decretos, puedo decretar aquí en toda mi región. Agarró la región que es del papá, la agarró toda para él, mandó al carajo a los otros hermanos. Soy como Enlil en cuanto a señorío y decretos, como Ninurta en la asada y en el combate. Ninurta fue que lo venció a él cuando se metió allá en la pirámide, recuerda, ¿no? Que lo venció. Ninurta era un gran guerrero, el guerrero de Enlil lo venció. Ahora él dice que él es como Ninurta en la asada y el combate. Que Ninurta le enseñó al terrestre la agricultura, la asada, el arado. Y sigue todavía, el ego no se le desinfla. Sigue, soy como Adad por el rayo y el trueno. ¿Recuerdan? Adad, el atronador, Teshub, que aparece en la puerta del sol en el Tiwanaco con dos armas. Una parece un rayo. Por eso le decía el atronador. Soy como Adad por el rayo y el trueno, como Nanar Sin por iluminar la noche, el dios Luna. Soy como Utu, que también se le llamaba Shamash. Soy como Nergal, reino sobre el mundo inferior. Está diciendo que a toda esta gente, a su propio hermano Nergal, que reinaba allá en el sur de África, lo que hoy es Sudáfrica por ahí, le quitó el territorio también. A Chibil, su hermano también. A Ningicida lo mandó para afuera y vino a recular por aquí, por Mesoamérica, con sus servidores negros, ya le dijimos, ¿no? Los llamados olmecas, todos negros. Fíjense, soy como Utu, soy Shamash, como Nergal, reino sobre el mundo inferior. Como Yibil, conozco las profundidades doradas, las minas, de donde cobre y plata vienen. Soy como Ningicida, el que salcó al que se le llamó aquí a ese hermano de él, que era Tot en Egipto, Tehuti. Soy como Ningicida, mando sobre los números y su cuenta. Aquel genio, Ningicida, que salcó al, uno de los viracochas, el que levantó los planos de la pirámide, dos grandes pirámides.
Soy como Gibil, conozco las profundidades doradas, de donde cobre y plata vienen. Soy como Ningisidra, mando sobre los números y su cuenta. Los cielos hablan de mi gloria. Esto es lo mismo que dice Yahvé en el Antiguo Testamento, Señor. Hay un salmo que dice exactamente lo mismo, ¿no? Atribuido a Yahvé. Los cielos hablan de mi gloria. Los líderes Anunnaki se alarmaron enormemente con estas proclamas de Marduk. Hasta los otros Anunnaki se quedaron con la boca abierta. Ese hombre perdió el juicio y eso los preocupó a todos. Los hermanos de Marduk hablaron con su padre Enki. Nergal le transmitió a Ninurta sus preocupaciones. ¿Ves? Nergal entonces va al otro clan contrario, el de Enlil, donde comanda Ninurta, el hijo de Enlil que vino del planeta Nibiru, y se une a Ninurta, es hermano de Marduk, Nergal, al que él le arrebató los territorios allá en el sur de África, en el mundo inferior, la parte inferior del continente africano. Nergal va a su padre Enki, que ya no tiene más poder sobre su hijo Marduk, y entonces le transmite a Ninurta sus preocupaciones, el hijo de Enlil, el gran guerrero. Bueno, ayúdanos tú con ese hombre porque nos ha echado todo para afuera. ¿Qué es lo que te pasa? Dijo Enki a su hijo Marduk. Vuelve de nuevo. Mío, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué locura es esta? Inauditas son tus pretensiones. Los cielos hablan de mi supremacía, dice Marduk. Responde Marduk. Le respondió Marduk a su padre Enki, hasta en los cielos se manifiesta mi supremacía. Ahora el sol sale por la constelación mía, la constelación del Cordero, del Carnero. Si ustedes ven, hasta el día de hoy van a Tebas en Egipto, las ruinas de Tebas antiguas, van a ver una avenida que es llena de imágenes de corderos. Era en honor a Ra, que la constelación del Carnero representaba era en el cielo. Por eso hay una gran avenida con estatua de cabeza de carnero, Tebas, una de las ciudades donde él tenía una residencia o templo. Se volvieron locos, ¿no? Cuando los dictadores están en la mayor gloria es que caen. Y se dan bien duros cuando caen. Porque ahí ya están convencidos de que ellos son lo máximo. Entonces ahí se les derrumba todo. Siempre ha sido así, a través de la historia. Los cielos hablan de mi supremacía. Le respondió Marduk a su padre Enki. El toro del cielo, signo de la constelación de Enlil, ha sido muerto por sus propios descendientes. ¿Recuerdan el toro del cielo? Aquel robot, como un dron que fue destruido por Gilgamesh, que reinaba ahí en la primera región de Enlil. Por eso él dice aquí, Gilgamesh es del clan de Enlil. El toro del cielo, signo de la constelación de Enlil, ha sido muerto por su propio descendiente, por Gilgamesh y Enkidu. En los cielos la era del carnero, mi era está llegando. Él decía, no, ya el sol está saliendo por la constelación del carnero, entonces ahora me queda todo el poder. Porque mientras estuvo saliendo el sol por la constelación de Tauro, el poder era de Enlil, cuya representación es el toro, Tauro. Ahora Marduk dice, no, ahora el sol está saliendo por la constelación del carnero. Ahora todo el poder es mío ahora. Por eso él dice, los cielos hablan de mi gloria. En los cielos la era del carnero, mi era está llegando. Los augurios son inequívocos. En su morada en Eridu, Enki examinó el círculo de las 12 constelaciones a ver si era verdad que el sol estaba saliendo por la constelación del carnero, si era el tiempo espacial de Marduk, ¿no? En su morada en Eridu, ahí en el sur de Irak, Enki examinó el círculo de las 12 constelaciones. En el primer día de la primavera, el comienzo del año, se observó atentamente al amanecer para determinar si el sol iba a salir en la constelación del carnero. Y entonces, en consecuencia, el poder aquí en la tierra tenía que entregársela a Enlil, a Marduk o Ra. En el primer día de la primavera, el comienzo del año, se observó atentamente al amanecer por dónde iba a salir el sol. Eso es Enki, que está allá en el observatorio de su residencia, examinando el espacio para ver si era verdad. Aquel día se elevó el sol en las estrellas de la constelación del Toro. No era
la época de la era del carnero, nada, estaba mintiendo Marduk. Enki mismo lo vio cuando fue allá y observó, pues, antes de que saliera el sol. El sol salió por la constelación del toro. Sigue Enlil mandando. Es mentira, el carnero no es la constelación del carnero. Desmintió a su hijo. En Nibruki y en Urín, Nibruki, que después se le llamó Nippur, ahí en el centro de Mesopotamia, ciudades de Enlil. Y Urín, en el sur, como ya dijimos, la ciudad de Ur, donde se instaló Ananar-Sin, y de donde Ananar-Sin, llamado Dios en la Biblia, envía a Abraham al otro Ur, allá en Harán, en el norte, en lo que es Siria y Turquía, por ahí. En Nibruki y en Urín, en Lil y Nagnar hicieron las observaciones también, para ver si era verdad que salía el sol en la constelación del carnero. En el mundo inferior, donde había estado la estación de instrumentos, Nergal atestiguó los resultados. En el mundo inferior, donde había estado la estación de instrumentos antes del diluvio, Enki ordenó junto con Enlil que se instalaran instrumentos allá en el sur, en Sudáfrica, África del Sur, para vigilar lo que estaba pasando en la Antártida. Es el mundo inferior allá. Se mandaron esos instrumentos, estación de instrumentos. Es como hoy, ¿no? Allá en la Antártida hay estación de observación de varios países. Esto lo hicieron ellos allá en el sur de África, el mundo inferior. Que muchos idiotas dicen, no, que es el mundo de los muertos, el mundo de abajo. Abajo porque es la parte de abajo del planeta, burro. Lo dice Sitchin, no yo. Es el mundo inferior, los reinos. Y dicen, no, que el Nergal era un dios del inframundo, de los muertos, donde estaban las almas. Y hablan convencidos de eso, ¿no? Es el sur de África, donde estaba la estación de instrumentos para controlar los temblores que estaban sucediendo en la Antártida antes del diluvio. Estaban monitoreando todo lo que estaba pasando, el deshielo allá. Y dice que era el submundo, el mundo de los muertos, ¿no? Mucha gente en YouTube dice esa porquería ahí. Entonces ven, ellos crean observatorios astronómicos, tanto Enki y Enlil y Nagnar-Sin hacen las observaciones para comprobar si era verdad que el sol salía en la estación del carnero, y descubren que no era en la del toro, seguía siendo en la del toro. En el mundo inferior, donde había estado la estación de instrumentos, Nergal atestiguó los resultados de la observación que él hizo allá también. El tiempo del carnero todavía es remoto, le respondieron. Sigue el sol saliendo en la estación de Taurus, estación que representaba Enlil. El tiempo del carnero todavía es remoto. Sigue siendo la era del toro, de Enlil, dijo Nergal. Medio hermano de Marduk también, de Ra. Tu propia familia lo está desmintiendo. En sus dominios, Marduk no se ablandaba en sus afirmaciones, insistiendo, no, él está saliendo por la estación del carnero, tienen que entregarme el gobierno de la tierra. En sus dominios, Marduk no se ablandaba en sus afirmaciones. Nabu, su hijo más pequeño, le ayudó en este proceso de afirmar que era la era de Marduk. Dice, Nabu le ayudó. Envió a sus emisarios a los dominios para anunciar a la gente que su tiempo había llegado. Por eso a Nabu se le llama, y ahí viene el término hebreo Nabish, que significa el profeta, porque Nabu se encargó de hacerle como el trabajo de relaciones públicas a su padre Ra o Marduk, diciéndole a la gente, incluso en la primera región del Edín, por ahí, por está el Mar Muerto y todas esas regiones, convenció a muchos reyes de eso, diciéndole, no, la era de Marduk ha llegado, dejen a Enlil, métanse con el clan de nosotros, porque va a llegar una era de paz, de prosperidad, de felicidad para todos ustedes. Y muchos reyes se fueron del lado de Nabu, de Marduk, los convenció, como el profeta que anuncia el futuro. Si mi padre toma el poder porque es la era de él, o creemos en lo que él dice, entonces llegarán tiempos mejores, de felicidad, de prosperidad para todos ustedes. Entonces, como 5 o 6 reyes de la región ahí del Mar Muerto, que era de Enlil,
eran fieles al clan de Enlil, se pasaron al clan de Marduk por el trabajo que hizo su hijo Nabu entre esa gente, los convenció. Trabajo de relaciones públicas, diríamos hoy. Por eso dice aquí, ven, su hijo Nabu le ayudó en esta afirmación de que era verdad que salía el sol por la estación del cordero, del carnero. Envió a sus emisarios a los dominios que no eran aún de Marduk, allá en las regiones del Mar Muerto, toda esa era la región de Edín, de Enki, su clan. Pues allá envió a su hijo Nabo por ahí, a sus servidores también terrestres, que convencieran a muchos reinos por ahí. Y convencieron como a 7 o 6 reinos por ahí, entre ellos Sodoma y Gomorra. Se los ganó. Por eso el clan de Enlil le dice a esas ciudades, las ciudades pecadoras, las voy a destruir a todas, porque se habían vendido al clan de Marduk por el trabajo de Nabu y sus seguidores. ¿Recuerdan? Que fueron, el clan de Enlil mandó a investigar esos dos investigadores allá esa región de esos reyes que se habían vendido, Sodoma y Gomorra, para preparar el ataque. Exactamente como está haciendo Trump. Como Cuba, Venezuela, Nicaragua, no están dentro de lo que le sirven a él, los abajados, como se dice, lo que le han ofrecido el trasero casi todos los gobiernos de América Latina ahora y el Caribe a Trump. Como estos no están en el clan de él, entonces los ataca y los amenaza. Por eso mismo hizo esta gente en esa época, Enlil y su gente. Vamos a destruir las ciudades pecadoras, Sodoma y Gomorra, y a otras que están ahí cerca del Mar Muerto, porque se cambiaron de bando, ya no son de los nuestros. Se colocaron en el, como dicen los estadounidenses, no, ese es el eje del mal ahora. Hay que atacarlo, destruirlo, ¿no? Porque cambiaron de bando. Se repite la historia exactamente, señores. Nabu envió a sus emisarios a los dominios que aún no eran de Marduk para anunciar a la gente que su tiempo había llegado, es la hora del carnero. Los líderes Anunnaki apelaron a Nigisida para cómo enseñar al pueblo a observar los cielos. Era un gran astrónomo, entonces les enseñó a los terrestres aquí, en los Andes, en Mesoamérica, allá en Senar, en el Edín, en la India, en África usted va a encontrar las mismas construcciones. Eran observatorios astronómicos. Eso es el trabajo de Ninurta, que podía ir aquí allá en su nave, enseñándole al terrestre a leer los signos en el cielo. Estamos en la era del toro todavía, no estamos en la era del carnero. Entonces los de Enlil apelaron a Nigisida. Recuerde que Nigisida como Nergal se pasaron al clan de Enlil porque Marduk, que era su propio hermano, los expulsó de sus territorios. Entonces Nigisida anda por el mundo ayudando al terrestre a levantar, en Europa también, levantar observatorios astronómicos. Por eso hay tantos observatorios en varios continentes, quedan las ruinas, para observar el espacio, descubrir si era la era del toro o la era del carnero todavía. Los líderes Anunnaki apelaron a Nigisida con sus grandes conocimientos cómo enseñar al pueblo, a los terrestres, a observar los cielos, construyéndoles y enseñándoles los llamados observatorios astronómicos. En su sabiduría, Nigisida diseñó estructuras de piedra. ¿Ves? Los observatorios que son de piedra están mucho destruidos aquí en nuestro continente y en otros. En su sabiduría, Nigisida diseñó estructuras de piedra. Ninurta e Iskur le ayudaron a erigirlas. Observatorios astronómicos en los Andes, hay muchísimos. En Centroamérica también. De piedra todos. Aquí está el detalle, exactamente, ¿no? Diseñó estructuras de piedra. Y Ninurta e Iskur le ayudaron a erigirlas. No fueron los terrestres, fueron esta gente. En las tierras pobladas, cerca y lejos, le enseñaron a la gente cómo observar los cielos.
Le enseñaron astronomía pura y profunda para leer los señales en el cielo. Le mostraron a la gente que el sol seguía saliendo en la constelación del Toro y no como decía Marduk y sus seguidores, que era en la estación del Carnero. Enki observaba con pesar estos acontecimientos porque el hijo se le fue de las manos. Y Enki valoraba de qué forma el hado, o la suerte, le estaba dando un giro imprevisto al orden legítimo. Después de declararse a sí mismo dioses, todo eso después del 1000 años después del diluvio, después de declararse a sí mismo como dioses, los Anunnaki se han hecho dependientes de la humanidad. Ese fue el análisis que hizo Enki. Nosotros hemos caído en una dependencia del terrestre que eso nunca había pasado. Nos declaramos dioses para dominarlos más, pero al mismo tiempo ahora somos como esclavos de ellos. Porque es que sin ellos no podemos hacer nada. Ellos son los que nos hacen todo. Eso es lo que concluye Enki, ¿ve? Después de declararse a sí mismo como dioses, lo superior, lo máximo, el que lo puede todo, ahora resulta que dependen de los terrestres, que no son dioses. Los llamados dioses dependen de las oraciones de los terrestres para poder ser dioses, de las ofrendas de los terrestres para poder ser dioses. Porque si el terrestre no los adora como dioses, desaparecen. No son más dioses. Esa es la dependencia que está diciendo Enki. Una reflexión profunda sobre lo que estaba pasando, ¿no? Después de declararse a sí mismos dioses, los Anunnaki se han hecho dependientes del apoyo de la humanidad, o sea, del terrestre. En la primera región, el Edín, ya en Mesopotamia, los Anunnaki decidieron unificar las tierras bajo un único líder. Deseaban un rey guerrero, unificar las tierras. Ahí es el nacimiento de lo que se llama el imperio, varios reinos bajo un mismo mandato, un único mandato. En la primera región, los Anunnaki decidieron unificar las tierras bajo un único líder. Deseaban un rey guerrero. Se le confió a Inanna, la adversaria de Marduk, la tarea de encontrar el hombre adecuado. Ahí nace el imperio. Impulsado por Inanna. Inanna procuró a la persona que ella dice que podía ser un amante de ella. Recuerda que no perdonaba a nadie esa mujer, sobre todo en esa descendiente de reyes y gente así que ella llamaba, que trabajaban en la residencia de ellos, ¿no? Entonces, Inanna, búscate un hombre que junte todos los reinos de la primera región sobre un comando. Se le confió a Inanna, la adversaria de Marduk, a la tarea de encontrar el hombre adecuado para esta nueva forma de gobierno, el imperio. Inanna le indicó a Enlil a un hombre fuerte al cual había conocido y amado en sus viajes. Se llamaba Arbacat, comandante de 4 guarniciones. Arbacat, comandante de 4 guarniciones, era el nombre del padre de este hombre que ella procuró. O sea, el hombre que ella procura es hijo de un militar. Su padre, llamado Arbacat, era comandante de 4 guarniciones. Su madre era una suma sacerdotisa del templo. Entonces, a ese hombre que Inanna consigue, que era su amante, Enlil le dio cetro y corona, llamado Sharrukin, y después llamado Sargón I. Sargón I. Está en la historia de esos reinos ahí, en la antigua Sumeria, Sennaar. Sargón I, ahí está imágenes de él por ahí, máscara de cobre, de Sargón I, Sharrukin, era amante de Inanna, y entonces el hombre que lo agarraron para dirigir esta nueva forma de gobierno que la Anunnaki crea para el terrestre, el imperio, o sea, un tipo que gobierna varios reinos. Primer imperio en la historia de esta humanidad que vive en esta superficie del planeta. Enlil le dio cetro y corona. Sharrukin, después llamado Sargón I, que significaba regente justo, así lo designó Enlil.
que están en la región del Lil. Como una vez se hiciera en Nibiru, ¿ves? Ellos traen el sistema monárquico de Nibiru y lo implantan aquí. Como una vez se hiciera en Nibiru, se fundó una nueva ciudad corona para ese emperador, ciudad centro, para unificar las tierras, todos los reinos ahora bajo un solo poder, el emperador. Y se crea una ciudad para que él, donde él viva, donde él resida. Y el nombre que se le da a esa primera ciudad, ahí en el sur de Irak, para que Shahrukhín o Sargón I viva y dirija todo el imperio, ¿no? El poder sobre varios reinos de esa región, sino todos, colocaron el mismo nombre que se usó en Nibiru, cuando se unió todo en una monarquía, en un solo rey. El norte y el sur que se la pasaban peleando allá en Nibiru. Después decidieron nombrar a un rey único para todos, el norte y el sur. Después de miles de años, años de Nibiru, que aquí en la Tierra es 3600 años. Después de miles de años de guerra y destrucción, el mismo proceso que estamos pasando aquí en la Tierra. Es guerra y guerra y guerra y no paran. Ese proceso lo pasó Nibiru. Duró miles de años hasta que se unieron el norte y el sur. Dice, si seguimos así nos vamos a destruir todos. Es mejor que nos unamos, y decidieron elegir un rey para todos. Y entonces construyeron una ciudad para donde iba a vivir ese rey. Y le pusieron a Agadé, la ciudad unificada allá en Nibiru. Y aquí también le pusieron el mismo nombre, para que Shahrukhín o Sargón I viviera. Agadé. Por eso se le llamaba entonces el reino, el imperio de Akkad. El imperio después se le llamó Lagash a esa misma ciudad. Se le nombró Agadé, la ciudad que se fundó para que la regente el imperio ese Shahrukhín o Sargón I. Así la llamaron, no lejos de Kishi estaba. ¿Recuerdan Kishi, la primera ciudad donde se implantó la monarquía, ahí en la región de Mesopotamia, ¿no? Entre el río Tigris y Éufrates? Le llamaron Agadé, no muy lejos de Kishi. Estaba ubicada. Enlil le dio poderes a Shahrukhín y Nanna acompañaba a sus guerreros con armas brillantes. Esta mujer, cuando Shahrukhín iba a conquistar más territorios para hacer el imperio acadiano, o agadiano más grande, ella iba acompañando al ejército con sus armas. Y por eso ganaban la guerra a otros reyes que se rebelaban. Porque no es que todo el mundo aceptó las cosas así por así. Era a espada y sangre que se imponía en esa unificación. Y Nanna acompañaba el ejército de Shahrukhín, a sus guerreros con armas de brillantez. Esa tecnología no la tenemos todavía. Todas las tierras desde el mar inferior, el Golfo Pérsico, hasta el mar superior, el mar Mediterráneo, rindieron obediencia al trono de Shahrukhín, lo conquistó a todos. Sus tropas se estacionaron en los límites de la cuarta región, allá cerca recuerden la cuarta región, Tilmún, donde estaba el espacio puerto en la región de la península del Sinaí, que era prohibida a los terrestres. Se establecieron en los límites, allá llegaron, agarraron todo. Aquí les voy a mostrar un mapa. Shahrukhín comenzaron desde aquí debajo, está en el sur de Irak, está el Golfo Pérsico, los pantanos de Irak, que todavía están ahí, ¿ves? Todo eso es la tierra pantanosa. Ahí estaba la civilización de Sennaar, ¿no? Y después un alemán le llamó Sumer. Todo. El tipo fue conquistando desde aquí hasta allá encima, ¿ves? Por estos lados ya, por encima. Hasta el mar Mediterráneo, por aquí, desde el mar inferior, el Golfo Pérsico, hasta el mar superior, todas estas regiones por aquí. Que Palestina, Israel, todos esos lados. Ese fue el primer imperio en la tierra, el imperio de Akkad, dirigido por ese amante de Inanna, Shahrukhín
o Sargón primero. Todas las tierras desde el mar inferior hasta el mar superior rindieron obediencia a su trono, a lanza y espadazo y a sangre. No fue que se rindieron, no fue que se entregaron, no. Sus tropas se estacionaron en los límites de la cuarta región, que estaba en el Sinaí, para protegerla. ¿De quién? De los seguidores de Ra o Marduk, que querían conquistar ese lugar porque es un lugar estratégico. Vamos a hacer una parada. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.